Lo que yo te puedo decir ahorita es que el presidente no va a ser acá o no van a alcanzar los votos. Te puedo decir eso. Íbamos a tener una entrevista con el ministro Alejandro Salas, lo tenemos conectado ya telefónicamente. Ministro, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Te pido mil disculpas, por favor. Es un día un poco complicado. Tuve otras indicaciones, tuve que girar a la entrevista que estaba en camino. Sin embargo, primero manifestarte mi absoluta solidaridad. No lo digo porque nos hayamos conocido en diversas entrevistas, sino porque hoy en día estás viviendo en carne propia lo que es que te señalen por señalar. Hoy en día estás viviendo en carne propia lo que es la desnaturalización de la figura de los colaboradores eficaces, de los aspirantes a colaboradores eficaces, y sin antes que un juez pueda haber aprobado o corroborado sus declaraciones, ya uno pues es alguien que la justicia y la sociedad tiene que señalarlo y mirarlo. Yo creo que esto obedece un gran llamado de atención para empezar a ver, desde el punto de vista legislativo, el hecho de reformar esa figura de los aspirantes a colaboradores eficaces en la justicia del país, de reformar la figura de cómo se debe aprobar la colaboración eficaz, de ver que se respete realmente el tema de la reserva de quienes están declarando y no hacer todo un armado, ¿no es cierto?, con la finalidad que ahora de una vacancia presidencial empiece un festín de declaraciones, se filtren testimonios. Hoy en el Congreso van a recibir, ¿no es cierto?, coincidentemente a pedido de un abogado la declaración de un señor que es aspirante a colaborador eficaz, seguramente para en el Congreso señalar congresistas, señalarlos con el dedo, tratar de quebrar su voto, etcétera. O sea, la democracia en el país no puede caer. No puede claro, caer tan bajo, pero Alejandro... Y mira, y lo que ha pasado contigo, Nicolás, solamente permíteme redondear la idea, lo que ha pasado contigo y estás viviendo en estos momentos, y te digo, me solidarizo, porque es absolutamente claro lo que se trata, digamos, acá. Alejandro, te voy a decir algo que tal vez te sorprenda. Si el precio que hay que pagar, porque en este país haya justicia, es que pasen cosas como la que está pasando conmigo, me lo compro, ¿me entiendes? No me importa, lo enfrento. Porque así como hay cosas, porque la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, es decir, la Fiscalía tiene que determinar cuáles de las declaraciones son veraces, cuáles se pueden corroborar, cuáles son falsas, cuáles son imprecisas, etcétera. Esa es la chamba de la Fiscalía. Pero en el caso de Salatiel Marrufo, claro pues, pero ya, está mal. Es decir, no se ha debido filtrar esta información hasta que la investigación llegue a un punto en que pueda concluirse algún nivel de responsabilidades. En eso estoy de acuerdo. Pero lo que es cierto también es que, pero escúchame pues, Alejandro, Salatiel Marrufo ha dicho, yo le pagué a la señora Sara Goray, y la señora Sara Goray ha reconocido que le pagó y ha mostrado incluso las evidencias de cuáles han sido los procedimientos, los momentos y los montos que se pagó cada vez. Ahí no hay duda. Y en segundo lugar, el señor, es decir, que hubo esos 4 millones de soles, está probado de manera clara y contundente. Y en segundo lugar, Salatiel Marrufo dice, parte de ese dinero era para el presidente. Entiendo que están entregando la información que permite determinar cuál era la vía, las personas o los instrumentos que usaron para que ese dinero llegue al destino que se supone era finalmente el presidente. Es decir, ese es el trabajo de la Fiscalía. Y está muy bien, Nicolás, y que la Fiscalía, por supuesto, que haga su trabajo, pero tenemos que entender algo, Nicolás, la responsabilidad penal es personal. Cualquier funcionario público, independientemente de que fuese el señor Marrufo quien fuese, que ha cometido delito, y la corrupción no solamente es de un funcionario público, también participa el empresariado. Acá el empresario no puede decir me han extorsionado. Acá hay que ver ese empresario con cuántos gobiernos más ha participado y tiene su modus operandi, ¿ok? Entonces, cualquier funcionario público que se haya atrevido a cometer delito, por supuesto que pague su condena y con un juicio justo se le establezcan las responsabilidades que corresponden. Pero todo esto, Nicolás, está llevando a que en una etapa de investigación preliminar, con colaboradores eficaces se entienden codificados, ya se pretende señalar a un presidente para vacarlo. ¿A quién le queremos entregar el país, Nicolás? Aquellos que nos los dejaron así, aquellos que mataron, ¿a quiénes queremos entregar el país? La democracia está por encima, absolutamente por encima
de toda esta situación, Nicolás. Alejandro, tenemos que ir, por favor, tenemos que ir a la pausa, te rogaría te mantengas conectado, va a ser muy breve, regresamos inmediatamente. Gracias. Volvemos con Alejandro Salas. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, estamos conectados telefónicamente con Alejandro Salas, que es en este momento, en términos prácticos, uno de los voceros más acreditados del gobierno, el profesor Pedro Castillo. Alejandro, estábamos hablando de la situación y la decisión que tiene que tomar el Congreso el día de hoy con respecto a la vacancia. Lo primero es, ¿va a ir el presidente o no va a ir al Congreso? Mira, yo le he recomendado, él ha recibido las voces de varios ministros, ¿no es cierto?, de la Premier. Mi recomendación ha sido que él se presente, que él vaya, ¿no es cierto?, que por supuesto, no necesariamente darle la cara a quienes de una u otra manera van a tratar de faltar el respeto o insultar o humillar como siempre lo hacen, sino darle la cara al país. Esa ha sido la recomendación de algunos ministros y por supuesto que él va a tomar la determinación el día de hoy en horas de la mañana ya con su defensa técnica, pero él se ha pedido sugerencias, son sugerencias que se le han hecho llegar, así que esperemos que la jornada se desarrolle y que él pueda estar en el Congreso, ¿no? Y que se respete cuando él llegue y que el Congreso se muestre, pues, aunque sea un poquito educado, ¿no? En un sector o en una ala específicamente. Ahora, ¿el presidente no ha contemplado la posibilidad de renunciar a la presidencia de la República? ¿Por qué, Nicolás? ¿Tú renunciarías a ser periodista porque te han señalado? No, pero no estamos hablando, pero escúchame, Alejandro, estamos hablando del caso Anguía, que te lleva directamente al presidente, el caso Tarata te lleva directamente al presidente, el caso Biodiesel, el presidente, la protección a los prófugos te lleva al presidente, los nombramientos y ascensos tramposos te lleva al presidente, la mafia en el Ministerio de Vivienda te lleva al presidente. ¿Y quiénes hablan? El ex jefe de la DINI, uno de los asesores más cercanos al presidente como Beder Camacho, los involucrados en el caso Anguía, Salatiel Marrufo, la empresaria Sada. Es decir, Alejandro, no es cualquier cosa. Es decir, no se puede decir todos son dichos, porque no todos son dichos. No es cualquier cosa, pero los que han cometido delitos, la responsabilidad penal es personal. Tú lo dices, te llevan al presidente, Nicolás, pero por supuesto que eso tiene que ser investigado, y es lo que el presidente está pidiendo. ¿Por qué vamos a sentenciar ahorita? O sea, porque se ponen de acuerdo algunas voces. Es más, ayer hemos visto cómo investigados y algunos aspirantes a colaboradores ha habido contradicción entre ellos mismos. Entre ellos mismos no se han puesto de acuerdo, han salido a pelearse. Hemos visto una declaración, por ejemplo, de Shimabukuro en horas de la noche que, digamos, contradice absolutamente todo lo que en la mañana se vino diciendo. Voces contradictorias entre los mismos investigados. Entonces, ese camino que te lleva al presidente, ¿en qué queda? ¿En una situación de certeza o en una situación en la cual esas contradicciones nos hacen ver... Ya, pero ¿cuál es tu opinión? Que no hay ninguna... Es decir, no hay ningún indicio razonable que te lleve a pensar que el presidente podría estar involucrado en actos de corrupción. Mira, indicios razonables pueden haber, pero esos indicios razonables, soy un hombre preparado en leyes, yo sé que tienen que ser corroborados y tienen que ser probados fehacientemente. Ya, pero eso tiene que ver con el proceso judicial. Eso no tiene que ver con una decisión como la vacancia presidencial, que lamentablemente es la única ventana que te deja la Constitución del 93 para prescindir de un presidente cuando tienes la convicción de que puede estar involucrado en serios actos de corrupción y declararlo incapaz permanente, o sea, de permanente incapacidad moral. O sea, Nicolás, la democracia en nuestro país va a valer las investigaciones preliminares de cada presidente que ingresa a gobernar el país. Ya acá no se va a necesitar proceso judicial ni nada. Basta con que te armen carpetas fiscales por investigaciones preliminares y se acabó las elecciones generales, se acabó un mandato presidencial. Estamos dejando ese precedente al país. Bueno, pero ya existe ese precedente. Ya se hizo se iba a hacer con Pedro Pablo Kuczynski y regresó cuando se dio cuenta que iba a perder, y ya ocurrió con Martín Vizcarra. Es decir... Bueno, hace 5 años tenemos 5 presidentes, 3 congresos. O sea, es el sistema democrático el que está fallando, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que está fallando acá? Ya, pero entonces... Estamos hablando de la democracia del país. Claro, no estamos hablando de cualquier cosa, Nicolás. Ya, pero está bien, estamos hablando de la democracia, pero también estamos hablando, y es lo que me ha llamado la atención, la total ausencia en la declaración de la OEA del tema de la corrupción.
Si algo está en discusión en el Perú hoy es la corrupción, que lamentablemente es una corrupción generalizada donde en demasiados casos los caminos llevan a Palacio de Gobierno y al propio presidente de la República. Nicolás, las sospechas te llevan directamente a él. Justamente la OEA marca un límite, pues, Nicolás. Te marca el límite de que no se puede judicializar la democracia, ni la democracia puede estar judicializada. El trabajo de la justicia corre por un lado paralelo. Entonces, la OEA no se mete a ser, pues, un ente a juzgar, no va a entrar a juzgar cuando son temas que están aún en investigación. La OEA va a ver y viene a ver cuál es la estabilidad democrática que tiene el país. La OEA no va a judicializar su apreciación sobre la democracia del país. Y eso es lo que también se debería hacer desde el campo de vista democrático, cuando hablamos del mandato de un presidente, cuando hablamos del mandato de un Congreso de la República. Entonces, acá hay situaciones pero yo te pregunto, Alejandro, ¿qué nos hacemos con toda esta información? Que en el caso Anguía, donde la cuñada del presidente ya está con el chaleco, todavía no está ni destinado el presupuesto a la obra y ya se sabe quién va a ganar. Y el y la cuñada no tiene ninguna capacidad de decisión, porque da las instrucciones es el presidente. En el caso Tarata, que tuvo que ser anulado, intervino, pero escúchame, intervino el presidente. En el caso Biodiesel, 2 reuniones que él me negó con el señor Samir Abudayev en Palacio de Gobierno fueron el inicio. En un mes ya le habían dado al señor 80 millones en biodiesel. En el caso de las fugas, los testimonios que son múltiples, es decir, testimonio del ex jefe de la DINI, testimonio de Ber Camacho, testimonio del propio Salatiel Marrufo con respecto a los fondos de la señora Sada Goray. En el caso de los nombramientos y ascensos hay diversas colaboraciones, incluso de algún beneficiado por ahí con estos ascensos por lo que se tuvo que pagar. O sea, ¿qué nos hacemos con eso, Alejandro? ¿Qué nos hacemos con todas esas evidencias? Nicolás, nos la metemos al bolsillo, Nicolás, hasta el 2026. Eso es lo que ustedes nos proponen, como te preguntaba el otro día y hasta ahora no me cabe la respuesta. Pero ya estamos juzgando, Nicolás, estamos estableciendo ya un juicio y se acabó, ya estamos sentenciando en última instancia todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos hacemos? Respetar el campo democrático, Nicolás, respetar la estabilidad. ¿A quién le queremos entregar el país? ¿A quién le queremos entregar el país? Si ha habido un ganador en las elecciones, tiene un mandato de 5 años constitucionalmente. Eso es lo que hay que respetar. Hay que respetar los procesos y los tiempos democráticos en el país. Estamos mal acostumbrados, no estamos hablando de una vacancia en los 200 años de la República del país. Estamos hablando de la tercera moción de vacancia en 1 año 5 meses para el presidente de la República. Claro, pero no puede ser que la vacancia dure un día, pues que es el día de las elecciones. Y los otros 4 años, 364 días, tienes que convivir con el error que pudiste haber cometido, pese a las evidencias de que traicionaron tu confianza. O sea, eso es lo que ustedes nos están pidiendo, que aceptemos una democracia de un día, donde el día que votamos decidimos y si votamos mal, simplemente tenemos que resignarnos a vivir con eso los otros 4 años y 364 días. No me parece ni justo, ni democrático, ni correcto, ¿no? Mira, Nicolás, a ver, ¿y a ti no te llama la atención todo lo que en estas horas próximas a la vacancia se ha venido dando? ¿No te llama la atención, digo yo, que haya salido este festín de declaraciones, estas filtraciones que directamente se indican a determinados congresistas? ¿Que no te llame la atención que el señor o el abogado de este señor Marrufo el día de hoy en horas de la mañana en el Congreso, el único objetivo que tenga sea señalar a determinados congresistas para tratar de mediar o amedrentar el voto que ellos puedan tener? Que no te llame la atención que esa sea la intencionalidad del día de la mañana. Es que así estamos trabajando la democracia en nuestro país. Pero la democracia se defiende, Nicolás. Yo soy un demócrata y la democracia se defiende. Que la justicia haga su trabajo por fuera separada, pero que la política y la democracia no se judicialicen. Eso creo que es algo que todo aquel que es demócrata tiene que saber respetar. Vamos a ver qué va a pasar el día de hoy en la mañana. Vamos a ver cuál es la intencionalidad de esas declaraciones del día de la mañana. A ver si es doblegar, ¿no es cierto? A ver si es quebrar, ¿no es cierto? De manera, digamos, señalada y directa la intencionalidad de voto de algunos congresistas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar el día de la mañana. Así no se puede trabajar la democracia del Perú, Nicolás. La democracia del Perú no pero yo te sigo preguntando, Alejandro, ¿qué hacemos? Es decir, hay un montón de investigaciones, de procesos, de denuncias, de testimonios que comprometen directamente al presidente. Ustedes dicen, no se puede sacar al presidente porque no ha sido sentenciado. Ya, pero no puede ser sentenciado porque ni siquiera puede ser acusado según la Constitución. Entonces, lo que ustedes nos piden es aceptemos
que tenemos un presidente que podría ser sentenciado por corrupción, pero esperemos a que eso se resuelva de aquí hasta el año 2026, corriéndonos el riesgo de que en la medida que es la persona más poderosa del país, tiene la absoluta capacidad de interferir en los procesos de investigación en su contra. Es decir, eso es lo que ustedes nos están pidiendo. Nicolás, ¿qué hacemos? Lo que nosotros hemos hecho desde el punto de vista democrático como Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República es pedirle a la OEA que intervenga. La OEA nos ha dado un camino, es un camino de tregua, de ponernos de acuerdo. Entonces podemos ponernos de acuerdo, por supuesto, en que la justicia trabaje con objetividad. Podemos ponernos de acuerdo en determinados puntos para la gobernabilidad del país. La OEA se está ofreciendo a sentarse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese es el camino no es seguir agarrándonos a palazos. Pero un acuerdo razonable no podría hacer que renuncie el presidente Castillo, quede la señora Dina Boluarte porque ya la exoneraron de responsabilidad con respecto al tema del Club Apurímac, y la señora se instale como presidenta de la República y se constituye en el Perú un gobierno de reencuentro, un gobierno de consenso, un gobierno que enfrente las urgencias del país y que enfrente el reto de las posibilidades extraordinarias que tenemos y que estamos perdiendo. O sea, ¿por qué eso no es una posibilidad de acuerdo? ¿Por qué el acuerdo tiene que estar construido sobre la base de hacernos los ciegos, los sordos, con respecto al tema de Pedro Castillo y sus implicancias en hechos de corrupción? Porque la democracia involucra respetar el voto del ciudadano, Nicolás, y respetar los tiempos democráticos establecidos en la Constitución. La democracia no se vende ni se regala, la democracia se defiende, Nicolás. Que la justicia haga su trabajo, marquemos una línea sin costados. Ya, pero Alejandro, esto es como un diálogo de Soros. La justicia no puede hacer su trabajo, porque la justicia, la Constitución le impide a la justicia hacer su trabajo con el presidente Castillo. No puede avanzar más, hasta donde llegó se tiene que quedar, según lo que ustedes nos están planteando, y esperaremos hasta el 29 de julio del 2026, me parece mucho pedir, sinceramente. O sea que las reglas de juego constitucionales tendrían que cambiar con el presidente Castillo porque es el presidente Castillo. No, las reglas constitucionales dicen, y deberían darte un mecanismo a través del artículo 117, donde tú puedas destituir un presidente o acusarlo cuando esté implicado en delitos de corrupción. Lamentablemente esta Constitución está llena de fallas y una de ellas es esta. Pero esa misma Constitución te abre una ventana, que es la vacancia presidencial, para lo cual, por recomendación del Tribunal Constitucional, necesitas 87 votos para que no permita la ocurrencia de abuso, para que no se abuse de esa facultad que plantea en términos tan genéricos como declarar la permanente incapacidad moral. Es un mecanismo constitucional. Es que, Nicolás, a ver, si se hace eso, todo presidente o presidenta que sea elegido más adelante, ¿tú crees que va a tener estabilidad? ¿Tú crees que va a poder gobernar? No va, su oposición, la que fuese, lo van a llenar de denuncias con la finalidad de socavar su mandato. O sea, entendamos eso. Un presidente asume sus funciones para trabajar por un país con sus aciertos, sus errores, sus responsabilidades. Terminado el mandato, por supuesto que va a tener que responder por lo que tenga que responder ante quien tenga que responder. Pero la democracia en nuestro país y la Constitución es muy clara en establecer ello. ¿Por qué son 87 votos? Porque así lo estableció el Tribunal Constitucional cuando reguló el tema de la vacancia presidencial, justamente para que nuestra democracia no viva pues en tumbos. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Es la tercera moción, Nicolás. La primera moción fue por los dichos de Carelín. ¿Dónde están las pruebas, Nicolás? La segunda moción fue por el señor Villaverde. ¿Dónde están las pruebas, Nicolás? Ahora la tercera moción es una moción reactiva, ¿no es cierto?, ante una situación que el Congreso pensó que se le iba a disolver cuando eso nunca fue la intencionalidad del Ejecutivo. Esta moción de vacancia que el día de hoy se va a debatir está preparada desde agosto, donde se evidenciaron en unos audios, ¿no es cierto?, que involucraban a determinados miembros de Alianza para el Progreso, hablar sobre la vacancia, hablar de tontos útiles, hablar de caviares y que había que colgarse esa vacancia. Bueno, esa vacancia es la que se está viendo el día de hoy. Ahora, ¿qué significa esto? Porque lo hablamos con el ministro Félix Chero hace unos días, el domingo en la noche, para ser más exactos. Y yo le pregunté, ¿qué significa esto en términos prácticos entonces? Que si el Congreso aprobara la vacancia presidencial, ustedes no van a reconocer la legitimidad constitucional de esa decisión. Ustedes van a decir que es inconstitucional.
No, Nicolás, nosotros como Ejecutivo no vivimos en una dictadura, Nicolás. Nosotros no interpretamos la Constitución como nos da la gana. Ahí creo que te estás equivocando de ala. Nosotros respetamos la Constitución, pero no podemos hablar de supuestos ahorita. Ahorita lo que tenemos que hacer es simplemente manifestar que confiamos en el voto democrático de aquellos congresistas que saben que existe un respeto por los votos democráticos, que no se dejen amedrentar, ni porque se filtró un acta señalándolos, ni porque el día de hoy seguramente van a ir a señalarlos también para tratar de quebrar su voto. ¿No es cierto? Que se mantengan firmes en su ánimo de respetar la democracia, que eso es lo que pero digamos que eso no ocurra y logran los 87 votos. ¿Qué pasa si el Congreso vota por la vacancia presidencial? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno? ¿Van a declarar inconstitucional, van a considerar inconstitucional esa vacancia y no la van a aceptar como legítima? El Poder Ejecutivo no tiene la capacidad de declarar inconstitucional. El único que declara inconstitucional un acto de un poder del Estado es el Tribunal Constitucional. Lo que ha dicho el ministro Chero es algo que es absolutamente válido. Ante cualquier determinación existen instancias a las cuales se pueden recurrir. Eso no significa desconocer. El recurrir a otra instancia significa que algo ha sucedido y que está reconociendo. Pero el problema es este, Alejandro. El problema es este. Si el Congreso de la República vaca al presidente Castillo, automáticamente en ese momento deja de ser presidente de la República. Y por lo tanto, los actos que haga a partir de ese momento son de Pedro Castillo como ciudadano, no como presidente de la República. Pero lo que yo entiendo de la posición de ustedes es que ustedes van a decir, Pedro Castillo como presidente de la República va a pedirle al Tribunal Constitucional que desconozca la constitucionalidad de lo que acaba de hacer el Congreso, es decir, va a pretender seguir actuando como presidente. No, Nicolás, yo creo que ahí se está transversando lo que dijo el ministro de Justicia. Bueno, entonces, esta es una oportunidad para aclararlo. O sea, van a acatar la decisión del Congreso. Si el Congreso vaca a Pedro Castillo, el presidente Castillo va a agarrar su maleta y va a salir de Palacio. Lo que yo te puedo decir ahorita es que el presidente no va a ser acá o no van a alcanzar los votos. Te puedo decir eso. Pero en el supuesto negado de lo que tú estás manifestando, lo que corresponde es respetar el mandato constitucional. Y la Constitución es claro en ello. ¿No es cierto? La Constitución es clara en el tema de establecer cuáles son los procedimientos que siguen. Entonces hay que respetar el mandato constitucional, hay que respetar la independencia de poderes, pero eso no quita que el presidente pueda recurrir a otras instancias, nacionales o internacionales, con la finalidad de evidenciar cualquier tipo de vulneración al debido proceso, en este caso en un juicio político. ¿No es cierto? Del respeto está clarísimo, se tiene que respetar. En un supuesto negado que eso suceda. Pero te digo, a pesar de que se quieran quebrar votos el día de hoy de determinados congresistas, manifestarles a ellos que se mantengan firmes, que todo, digamos, este armado de situaciones no puede mediar la democracia del país. Así que estamos nosotros con esa expectativa y estamos defendiendo la democracia, Nicolás. Desde nuestro lado estamos defendiendo la democracia y eso es lo que consideramos. Que la justicia haga su trabajo como tiene que hacerlo con quienes tenga que hacerlo. Pero creo yo que esa tercera moción de vacancia en 1 año y 5 meses evidencia la grave crisis de la democracia que vive en nuestro país y que nuestra democracia es endeble. Entonces tenemos que fortalecerla, tenemos que sentarnos a trabajar y tenemos que hacerle caso a la OEA. La OEA nos ha pedido una tregua, pues respetemos lo que las instancias internacionales nos están pidiendo, instancias a las cuales pertenecemos en vía de convencionalidad. Tenemos convenios internacionales que hay que saber respetar, hay que saber escuchar y en este caso hay que saber sentarse en una tregua. Así que, claro, pero sentarse ¿dónde, Alejandro? Porque cuando la presidenta del Poder Judicial, la autora Elvia Barrios, pide y convoca reunión del Consejo de Estado, no se puede producir. Cuando se habla del Acuerdo Nacional dicen que ya no tiene legitimidad y que en realidad no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es el espacio para el diálogo entonces? Es que Nicolás, justamente el espacio de diálogo tiene que tener un mediador. Y en este caso, por supuesto que el gobierno está proponiendo que sean las instancias internacionales, en este caso la OEA, que sea un mediador. ¿Por qué? Porque existe fricción entre los poderes del Estado en nuestro país. Y eso, o sea, no hay que ser ciegos, eso es una realidad. Y cuando existe fricción, no se van a poder sentar los tres poderes a conversar de manera tranquila. Tiene que haber un mediador. Y eso es lo que se propone, y ver soluciones con esta tregua. O sea, hagamos caso a ello. Sentémonos a dialogar, consensuemos, dialoguemos. Pero lamentablemente pues estamos viendo esta situación que, como te digo, es una situación reactiva de una moción de vacancia presidencial que entiendo está preparada desde agosto, ¿no? Con el jueguito en la web de quiénes iban firmando, quiénes no las iban firmando, ¿no? En realidad yo creo que nuestro país, por supuesto, como tú bien lo dices, no merece esto. Y yo, antes de ingresar a una reunión, nuevamente quiero reiterarte, Nicolás, como un hombre democrático, como un hombre que entiendo que en nombre de mi familia trato de hacer lo correcto siempre por el bien del país,
a pesar de todo lo que esto cuesta, ¿no es cierto? Porque es lo que corresponde, estar al frente de la democracia, manifestarte nuevamente, Nicolás, la solidaridad a ti. ¿Por qué no la solidaridad también a Frecuencia Latina? Y hay que decirlo, que el día de ayer ha sacado un comunicado manifestando que se ha aludido su rol de investigación periodística, sin ningún tipo de medio probatorio que así, digamos, pueda acreditar lo que se dice. Pero es que, bueno, cuando se está en esta situación, todo lo que se pueda decir vale, porque al final de la noche o seguramente en la madrugada lo que se pretenden son conseguir votos para poder vacar a un presidente. Entonces, hay que estar firmes en defensa de la democracia y eso es... Ahora, Alejandro, claro, han anunciado esta mañana el congresista Ventura que la posición, entiendo, mayoritaria de quienes promueven la vacancia es que si esta ocurriera, van a respetar el mandato de Dina Boluarte, quien sería instalada como presidenta de la República. Es decir, van a dejar de lado, es decir, va a ocurrir la tregua que ustedes están, que la OEA ha planteado y que ustedes están reclamando. A ver, lo que pasa es que, claro, acá hay dos cosas, ¿no? Estamos hablando de la democracia, el respeto a la democracia, el interés por el país, mientras que por el otro lado lo que están viendo es mantener su curul, ¿no? Me refiero a la parte de la oposición, ¿no? O sea, ¿para qué seguir con el tema de la vicepresidenta si se involucraría aplicar el artículo 115 de la Constitución y que el Congreso mande elecciones generales y ellos pierdan su curul? Acá lo que estamos viendo es que lo que interesa en alguna parte del Congreso, no en toda, es el mantener su curul. O sea, el país está a un costado. Y si esa sucesión a ellos les sirve para eso, bueno, la van a poner en práctica seguramente, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, ese es un supuesto negado. Yo como hombre de democracia y como demócrata estoy con la absoluta convicción de que el día de hoy al presidente se le va a respetar el mandato constitucional. Existen congresistas que no se van a dejar amedrentar y no van a quebrar su voto bajo ninguna circunstancia, independientemente de todo el show que se esté armando, ¿no? Alejandro, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil por atendernos. Gracias, Nicolás, y mucha fuerza, un abrazo grande y para adelante siempre. Bueno, yo creo sinceramente que como he hecho tantas referencias a lo que me está pasando a mí, que la Fiscalía tiene que investigar y tiene que ir al fondo de esta investigación y determinar si hay algún nivel de responsabilidad. Recién tengo acceso directo a la declaración que supuestamente me implica, donde supuestamente un señor apellidado Isique, a quien no he visto ni en pelea de perros, no conozco, sería una persona que habría recibido dinero para comprar mi silencio. Lo que me resulta sorprendente es que mi silencio no ocurre, entonces no sé por qué pagaron. Pero hay esta persona Isique que no conozco, lo cual plantea una posibilidad que es absolutamente, que en todo caso la Fiscalía debe discernir, ¿no? Es decir, que ha habido un movimiento de dinero para que una persona que se ha pretendido como intermediaria mía, que insisto, yo ni conozco, les ha pedido dinero para que yo cambie mi línea editorial sobre el ministerio, porque además dice que yo tenía que apoyar al Ministerio de Vivienda, tenía que apoyar, o sea, cualquiera que haya seguido mis editoriales desde hace bastantes meses en este programa, porque yo soy muy paciente, y yo creía que había que darle al presidente Castillo, que era un hombre que venía debajo, la oportunidad. Es decir, ya demasiadas oportunidades le dimos. Yo creo que mi línea editorial con respecto al tema del gobierno es absolutamente clara hace rato. Y yo les pregunto si alguien ha percibido alguna modificación en función de esto que dicen que, o sea, simplemente no tiene pies ni cabeza. Ahora, que puede ocurrir que un delincuente se ha puesto de por medio a pretender decir que puede recibir dinero para que yo cambie mi línea editorial, bueno, es un delincuente, pero el que le ha pagado simplemente no tiene idea de cómo son las cosas. No tiene idea, porque además, insisto, la principal prueba de que esto no tiene sustento es escuchar lo que yo he dicho antes, durante y después de estos incidentes a que hace referencia este bendito colaborador. Yo creo que mis palabras y mis actos hablan por mí. Vamos a la pausa y regresamos con más.